Fracasó el plan A de cambio de régimen instantáneo. Casi 3 meses después de la osada autoproclamación presidencial de Juan Guaidó, el 23 de enero, Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de facto de Venezuela. Quedan tal vez 2 planes B. Uno se discutió en una reunión a puerta cerrada el pasado 10 de abril en Washington convocada por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales, con la presencia de representantes actuales y anteriores del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Inteligencia y del Consejo de Seguridad Nacional, así como el almirante Kurttig, excomandante del Comando Sur Militar de Estados Unidos bajo el título, Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela. No es posible una invasión, pero algo de baja intensidad, como un bloqueo naval, tal vez serviría para salir de esta situación de tablas, dijo en una entrevista telefónica Fernando Kutz, un especialista en Venezuela del Cohen Group que asistió a la reunión en Washington. Solo sería factible si hay apoyo de otros países, añadió Kutz, que asesoró a Trump al inicio de la operación de cambio de régimen. Pero ninguno de los países latinoamericanos del Grupo de Lima, ni Colombia, es partidario del uso de fuerzas militares. Es más, los líderes del Congreso estadounidense se han mostrado en contra de una acción militar. El interés político de la administración Trump en Venezuela, mientras tanto, parece haber tocado techo. El número de tweets que producen los 4 artífices de la operación venezolana Mike Pence, John Bolton, Marco Rubio y Mike Pompeo ha caído de 153 por semana en enero-febrero a solo 34 en la actualidad. De modo que queda la otra opción. Que la comunidad internacional, tras la decisión de 53 países, entre ellos muchos europeos, de reconocer a Guaidó se vaya acercando a una solución negociada. Si esto ocurre, el foco de interés diplomático se irá desplazando desde Washington a Ciudad de México. Aquí, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que tomó posesión en diciembre del año pasado, se ha ofrecido para negociar entre Maduro y la oposición de Guaidó. Hasta la fecha, este último se ha negado. Uruguay y, en menor medida, la Unión Europea, son favorables al plan mexicano, aunque con la diferencia de que creen que la convocatoria de elecciones generales debería ser una condición sine qua non de las negociaciones. Para nosotros, el diálogo es el plan A, explica en una entrevista Maximiliano Reyes Zúñiga, vicesecretario de Relaciones Exteriores del gobierno López Obrador. Y no ligamos este diálogo a las elecciones porque es una decisión que deberían tomar los venezolanos. Nuestra Constitución nos prohíbe apoyar el intervencionismo, dice Reyes. Dicho eso, Reyes insiste en que tiene que haber una solución democrática y esto significa un proceso electoral, pero acordado desde dentro. Hay que presionar para que sean elecciones creíbles, no vamos a entregar un cheque en blanco al régimen de Nicolás Maduro, explica. En lugar de un proceso encabezado por la administración de Washington, el organismo que tiene que dar estas garantías es la ONU, insiste. Incluso hablar de los pros y contras de acciones militares en Washington es peligroso, advierte, estamos haciendo todo lo que diplomáticamente está en nuestras manos para que no haya una intervención militar. Hemos sido víctimas de la injerencia militar en México y sabemos que tendría consecuencias graves para toda la región. La propuesta mexicana de diálogo ha sido ninguneada por la oposición de Guaidó y los países que defienden forzar la salida de Maduro. Es decepcionante que México se haya desacoplado de otros países latinoamericanos que quieren derrocar a Maduro, afirma Kutz, de origen brasileño, que descarta negociaciones con Maduro y propone entablar conversaciones con los militares venezolanos. Pero Reyes destaca que somos, hoy por hoy, el único país que tiene contacto a primer nivel con todas las partes, tanto el régimen del presidente Maduro como la oposición de Guaidó, con Estados Unidos, el Grupo de Lima y también con España y Europa,
Esto ha sido reconocido por todos ellos porque la situación está estancada y creen que en algún momento va a ser necesario hablar. Nuestro enviado principal, añade, estuvo en Caracas la semana pasada y ha mantenido reuniones al más alto nivel con las dos partes y esperamos que pueda haber una señal que puede ser el inicio de una solución pacífica. Hay asuntos que deben ser tratados antes de que se convoquen elecciones, dice Reyes. Uno son las sanciones y el embargo petrolero aplicado por Estados Unidos con el apoyo de otros países, sobre todo Canadá. Aparte de agravar la crisis humanitaria en Venezuela, distorsionaría cualquier votación. El bloqueo es terrible porque rompe un principio básico de las elecciones que es la equidad, dice. Otra precondición para que haya elecciones libres es la libertad de los presos políticos que demanda la oposición, dice Reyes. Estamos trabajando de forma constante para conseguir muestras de flexibilidad de ambas partes, dice. La Cancillería española está completamente de acuerdo en la ruta que estamos trazando. Lo sorprendente es que López Obrador haya plantado cara a Washington en su plan de derrocar a Maduro, a la vez que mantiene muy buenas relaciones con la administración Trump. A Estados Unidos le cae bien que nosotros seamos interlocutores válidos, dice. Insiste en que México no se ha sometido a las mismas presiones desde Washington que el ministro de Asuntos Exteriores español Josep Borrell denunció en el caso europeo. La popularidad de López Obrador, índices de popularidad que se sitúan alrededor del 70%, ha ayudado a reforzar la insumisión ante Washington. El 68% de los mexicanos consultados por el diario Reforma apoyan la posición no intervencionista del gobierno respecto a Venezuela. Este fuerte apoyo ha ayudado también al presidente mexicano a blindarse ante la utilización de Venezuela como una herramienta de la política interna, cosa que ocurre en Europa, Estados Unidos y el resto de América Latina. No queremos, afirma, hacer de un tema de política exterior un tema de política interior. Venezuela, se lamenta, está teniendo un impacto en las elecciones de Estados Unidos, y cuanto más se acercan más polémico se va a poner. La presión de Juan Guaidó sobre Nicolás Maduro tiene un motor que la mantiene viva, el respaldo de Washington. Y detrás de la grave crisis que sufre Venezuela hay un símbolo, la ciudad colombiana de Cúcuta, por donde cada día transitan miles de migrantes que huyen en busca de oportunidades. Hasta la frontera viajó este domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, tras una gira por Sudamérica. Prometió recurrir a todas las opciones políticas y económicas para debilitar al régimen e instó al gobierno venezolano a abrir todos los puentes y las fronteras. La visita buscaba redoblar el cerco internacional al chavismo, que pese a la asfixia económica sigue en el poder. Han pasado casi 3 meses desde que Guaidó lanzara su desafío al sucesor de Hugo Chávez. Sin embargo, al menos por el momento, el plan del presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 gobiernos, no ha logrado los efectos esperados. Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores y no ha perdido el control de las Fuerzas Armadas. Las movilizaciones contra el gobierno continúan, pero la población acusa un desgaste cada día mayor, agotada por los continuos apagones y los cortes de suministro de agua. Cúcuta fue precisamente el escenario de una operación que, el 23 de febrero, supuso un punto de inflexión en el enfrentamiento entre los dos dirigentes. El intento fallido de introducir a través de la frontera material médico y suplementos nutricionales obligó a Guaidó a improvisar un plan B. No obstante, cientos de toneladas de esas ayudas continúan atascadas cerca del puente de Tienditas. Maduro las sigue rechazando, aunque hace semanas aceptó la cooperación del Comité Internacional de Cruz Roja, CICR. La alternativa de Guaidó consiste en no ceder. Me atrevo a convocarlos a que sigamos juntos en las calles hasta lograr nuestra libertad, pidió ayer a sus seguidores.
Sus llamamientos, no obstante, necesitan un contrapeso también en el tablero internacional. Sus principales aliados son Estados Unidos y Colombia, que ha acogido a 1,2 millones de venezolanos en los últimos años de un total de casi 4 millones de migrants, según el Banco Mundial. Estos dos países, enfatizó durante su visita el secretario de Estado, quieren un futuro mejor para los venezolanos. Pero antes que eso, la usurpación de Maduro debe terminar. Estados Unidos continuará utilizando toda vía económica y política a nuestra disposición para ayudar a los venezolanos, a través de sanciones, cancelaciones de visas. Nos comprometemos a que el régimen y aquellos que lo mantienen en pie se hagan responsables por la corrupción y la represión de la democracia, aseguró. La administración de Donald Trump ha desempeñado un papel central desde el día de su proclamación. Varios analistas coinciden en que Guaidó, que fue despojado de inmunidad parlamentaria a principios de mes, no ha sido detenido por la potencial amenaza que representa Estados Unidos. Washington ha jugado con la idea de una intervención militar, una vía apoyada por un sector de la oposición venezolana, aunque ha limitado esa hipótesis a una escalada verbal. Pompeo se reunió con el presidente Iván Duque y los representantes de Asamblea Nacional en Colombia, encabezados por Humberto Calderón Berti y Julio Borges. Visitó un centro de asistencia y conoció el puente internacional Simón Bolívar, el principal puesto fronterizo entre los dos países. Dijo en declaraciones a los medios que el recorrido fue increíblemente conmovedor. Habló del caso de Geraldine, una mujer venezolana que vive entre San Antonio y Cúcuta, y parafraseó a Ronald Reagan, que en 1987 pidió a Mikhail Gorbachov que acabara con el muro de Berlín, para exigir que el régimen chavista vuelva a abrir todas las fronteras y permita el paso de las ayudas. Usted puede terminar esto hoy. Algunos militares que dieron la espalda a Maduro, desertaron y ahora aguardan su futuro en un limbo también se acercaron hasta allí, pese a todo, para mostrar su apoyo. Hoy celebro que una vez más se ratifique el compromiso que tenemos entre nuestros países para hacer todos los esfuerzos necesarios para el restablecimiento de la democracia, de la libertad y el orden institucional en Venezuela, agregó Duque. El gobierno de Maduro culpa en cambio a Estados Unidos de la parálisis. Es demasiado descarado el nivel de cinismo del secretario Pompeo, lanzó el canciller Jorge Arreaza. Las consecuencias del bloqueo criminal de su gobierno contra Venezuela son incuantificables. Ha generado muerte, sufrimiento y necesidad. Y con su cara tan lavada, insiste en la falsa ayuda humanitaria del show de Cúcuta, escribió en Twitter. El objetivo de Washington es, en cualquier caso, mantener la presión diplomática y económica, a pesar de que las sanciones impuestas a PDVSA, la petrolera estatal, aún no hayan repercutido en el funcionamiento del sector. La emergencia de Venezuela se ha convertido en una crisis regional sin precedentes que también preocupa a EU. El impacto del éxodo se siente sobre todo en las comunidades fronterizas. Es un desafío humanitario y de desarrollo sin precedentes para la región. Afecta no solo a los migrants que se ven obligados a abandonar sus hogares, sino también a las comunidades que de forma generosa los reciben, manifestó esta semana Axel Van Trotzenburg, vicepresidente del Banco Mundial. El organismo acaba de conceder al gobierno colombiano $31,5 millones para la mejora de los servicios sociales destinados a los venezolanos, mientras Estados Unidos ya ha inyectado 213 millones y el pasado miércoles anunció otros 60. Duque presentó también este domingo un paquete de medidas para paliar el impacto del flujo migratorio. El éxodo de venezolanos se ha convertido en el principal frente de su mandato, que empezó el pasado agosto, al igual que ocurre en otros países de la región como Perú o Ecuador. Representantes de esos gobiernos analizarán el lunes en Santiago de Chile las próximas acciones para tratar de forzar una salida de Maduro en la cita del llamado Grupo de Lima.